Dios te bendiga, pueblo de Dios, hijos de Dios. Yo entiendo, por el Espíritu Santo les digo esto. El amor que Dios tiene es tan grande, pero el amor que tiene Dios es por su pueblo, por sus hijos, por su pueblo y por sus hijos. Y es por este amor precisamente, si tú escuchas estas palabras, escucha bien lo que te voy a decir. Presta atención a estas palabras y yo te prometo de parte de Dios que al finalizar tú vas a poder distinguir, identificar y saber qué proviene de Dios y qué realmente no proviene de Dios. Mira, el tema de hoy es cómo, cuándo y por qué nació la iglesia. Y es bien intencional. ¿Sabes algo que me gusta de Dios? Algo que descubrí. Y eso es lo que, hijo de Dios, hija de Dios, necesitamos todos entender que hay una gran guerra. Y la guerra no es por naciones, la guerra no es por control de tierra. La guerra que hay realmente no es por un rey, una reina, gobierno, dinero. Esas son guerras triviales, guerras del mundo. Pero la verdadera guerra que habla el cielo, la que dice que ahí sufre violencia y solo los violentos la arrebatan, es por nuestras almas, es por la salvación de nuestras almas. Esa es la guerra que realmente todo el tiempo, usted no la ve, podemos percibir algunas cosas, pero la guerra constante hasta que el reino finalmente venga, que es Cristo el que lo va finalmente a establecer con toda su autoridad. Usted necesita saber que hay una gran guerra, porque Satanás, el enemigo, las tinieblas, lo único que buscan es arrebatar, robar, destruir la salvación de vuestras almas. Entonces, quiero que sepas este punto bien importante, que te va a dar la firmeza y una seguridad, y de aquí nadie te va a sacar. ¿Sabes lo que me gusta de Dios? Y es lo que vamos a hablar y vamos a expresar por las palabras. El Espíritu Santo de Dios, de Él es que vamos a hablar, de Él es lo que vamos a establecer. Porque ¿sabes lo maravilloso que pasa con el Espíritu Santo de Dios? Que Él no es manipulable. Que el Espíritu Santo de Dios, ningún hombre en la tierra lo puede controlar. Que el Espíritu Santo de Dios no se compromete ni se liga con palabras. No se compromete con hombres. El Espíritu de Dios está comprometido con la justicia, con la verdad y con la santidad de Dios. Y de Él es que te voy a hablar, porque es precisamente Él y por Él que usted va a ser libre hoy y que yo voy a ser libre. Y es precisamente la guerra que hay, y me encanta porque, mira, yo no sé, a lo mejor no lo has percibido, pero los que hablamos el reino de Dios y lo que estamos provocando que los hijos despierten, hay una gran guerra. Y se ha levantado una contienda y una pelea, y me encanta porque los corazones van a ser descubiertos. Y ustedes se van a dar cuenta cuál era la lucha que tenía el apóstol Pablo, que decía, porque ellos tienen celo, pero no es un celo correcto. El celo que ellos tienen es por ellos mismos, es por el apóstol Pablo. Ustedes van a poder comprender muchas palabras hoy en algo tan sencillo y poderoso. Vuelvo y les repito, el marco donde nos vamos a enfocar, el marco, lo más importante, lo que necesito que usted se lleve. Mira, si usted se quiere llevar esto, llévese esto nada más, y yo le garantizo que usted va a ser salvo, que usted va a poder correr de los lugares de muerte, de los lugares que Dios desechó, que usted va a poder crecer en el Señor, porque vuelvo y te enfatizo, este es el ancla y este es el fundamento. Es el Espíritu Santo. Vuelvo y te repito, Él no se va a comprometer con nadie. Él no es un doble, hoy dice una cosa y mañana se contradice. El Espíritu Santo de Dios no se compromete. Cuando el Espíritu Santo de Dios deja a un hombre, ese es lo que hoy vamos a descubrir. Entonces, dando ese preámbulo, vamos a orar para que el Señor prepare los corazones. Vuelvo y les repito, amado, Dios pelea por su pueblo. Esta intervención
es el mismo Señor interviniendo para rescatar tu alma y tu vida. Porque la palabra sigue diciendo, conocerás y conocerás la verdad. Y es la verdad la que te liberta, la que te hace salir de lugares de muerte, de sinagogas de Satanás, de lugares que Dios desechó. Dios desechó completamente. Y tú lo vas a saber. Porque es que el Espíritu Santo de Dios es lo único que el ser humano, el hombre, con toda la ciencia que existe en el mundo, no puede imitar. No puede imitar. El Espíritu Santo de Dios, por más que traten, no puede ser imitado. Y esa es la gran lucha, y precisamente por eso la mezcla, es precisamente por eso es que traen muchas cosas, y hoy vamos a hablar de unas cositas, y yo te garantizo, hijo de Dios, mira, la pelea es por ti. La pelea no es por los reyes, ni tampoco por los que están en poder, porque Dios se va a encargar de ellos. Ya se ha profetizado palabra, y Dios se va a encargar de ellos. Su candelero va a ser quitado de los que no se han arrepentido, y Dios se va a encargar de ellos. Tus ojos van a ser abiertos, y tú, si amas a Dios, tú te vas a entregar al único Dios y verdadero, y vas a poder también identificar qué hombres o mujeres, o sea, qué hombres, me refiero en general, qué hombres vienen de parte de Dios con la agenda del reino, y qué hombres ya hace años Dios los desechó. No portan el Espíritu Santo y tan siquiera han sido llamados o puestos por Dios como pastores de este tiempo, ni como apóstoles, ni como profetas, ni como evangelistas. Y usted lo va a saber porque el llamado va ungido. Y el que es ungido solo una cosa persigue, y es la justicia de Dios. Olvídate de los poderes, olvídate de los milagros por el momento, porque Dios dijo que todas esas cosas van a cesar. Y por eso no es la métrica, sino es por lo que te imparte el crecimiento. Y vamos a hablar de eso. Vamos a orar primero. Padre, te damos gracias, te adoramos y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que te glorifique. Que tú abras el corazón, la mente, el entendimiento de todo aquel que necesita recibir afirmación por tu Espíritu. Padre, yo te pido en esta hora que sea usted obrando en cada corazón, en cada vida, Señor mi Dios eterno. Que sea usted libertando lo que está cautivado por el demonio, por Satanás y por todos los príncipes que en este tiempo se han levantado así, siendo hacedores de maldad. Príncipes que tienen apariencia de piedad, príncipes de las tinieblas, que su vestimenta parece que es luz, pero por dentro están doblemente muertos, son sepulcros blanqueados. Y hoy te pedimos, Señor, que tú le abras el entendimiento a tus hijos. Hoy te pedimos, Señor mi Dios, que tú seas obrando en cada vida, cada corazón, y sobre todo vamos a impartir la gracia de tu palabra, y sobre todo el Espíritu Santo de Dios, el que nadie lo puede plagiar, nadie lo puede copiar, imitarlo, porque el Espíritu Santo de Dios es el que da testimonio de usted, de la grandeza de su gloria, y el que admite que fuera de ti no existe quien salve. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, pon las palabras en mi espíritu, en mi corazón, y guíame para que no se me olvide nada de lo que usted me ha dicho, y nada de lo que usted quiere que impartamos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo, vamos a entrar en esta escritura y es el preámbulo a lo que estamos hablando. Y vamos a ir a la primera de Samuel, capítulo 15, para que tú conozcas el perfil de lo que estamos hablando del Espíritu. Esta es la zapata. Estamos nada más con la zapata, porque el tema sigue siendo cuándo, cómo y por qué nació la iglesia. ¿Quién y cómo? Y vamos a ver el ejemplo, y vas a verlo por la escritura, que hay un antes y hay un después. Hay una operación del Espíritu, y cuando el Hijo de Dios se apercibe, que es lo que vamos a impartir hoy, esa es la gracia que hoy el Espíritu Santo va a impartir a los hijos de Dios, porque ese es el punto principal. El Espíritu no les es dado a quienes no son hijos. El Espíritu Santo de Dios no posa, no reposa y no habita y no va a vivir
donde aquel que no ha confesado que Jesucristo es Dios y Señor. Entonces, es precisamente por eso, la palabra, vuelvo y repito, es para los hijos. Son ustedes quienes necesitan entenderlo, saberlo, comprenderlo. ¿Por qué? Porque son lo que ustedes van a hacer, son llamados a levantarse, a abrir sus ojos y a desechar y a sacar lo que no viene de Dios. Punto y se acabó. Porque ¿para quién es el reino de los cielos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Jesús cuando hablaba? ¿Para quién se les hablaba las palabras en parábolas? ¿Y a quién el reino de los cielos se le descubría? ¿De quién es el reino de los cielos? De nosotros, de los hijos de Dios. Sí, Dios hace acepción. Sí se sabe hacer acepción. La justicia viene para separar el trigo de la cizaña. La justicia viene para separar las tinieblas de la luz admirable. Y usted va a entenderlo y va a despertar. Mire, comenzando por el verso 24, que es lo más importante. Y usted escuche bien esto. Entonces Saúl dijo a Samuel, y esto fue cuando el profeta va a reconvenir, a regañar, a corregir, porque Saúl desobedeció un mandato. Saúl desobedeció una instrucción clara. A Saúl se le dio una instrucción y a nosotros se nos dio una instrucción. Al apóstol que ha sido enviado de parte de Dios verdaderamente, recibió una instrucción. Al profeta que ha sido ungido, levantado por Dios y enviado por Dios, el Señor le dio una instrucción. Al evangelista que ha sido ungido, levantado, llamado, al evangelista Dios le dio una instrucción. Al pastor que Dios levantó, que ha ungido, que ha llamado, Dios le dio una instrucción. Al maestro que Dios ha levantado, que Dios ha llamado para este tiempo, que Dios ha ungido para este tiempo, y en ninguno otro se le dice esto. El que tiene el Espíritu de Dios, escuche lo que te voy a decir, maestro. No se hagan mucho de vosotros maestros, porque van a tener mayor condenación. Pero nosotros no tenemos temor, porque no hablamos de la perfección. Yo no hablo de un punto de vista humanista. Yo no tengo miedo porque cometer errores, no buscamos la perfección carnal. Pero esa escritura lo que dice, tenga ojo con lo que enseña. Y de eso no tenemos miedo ninguno. Porque el Espíritu de Dios es el que nos guía y el que enseña a su iglesia. Así que a ninguno tenemos por maestro, solo a ti, dice el Señor, hablando. Jesucristo mismo hablando, a nadie llames, a nadie llames maestro, porque solo uno tiene. Y habiendo dicho esto, aunque a todos se nos ha dado una instrucción, todos somos guiados a un mismo punto, en un mismo eje, en un mismo canal. Pues a este hombre se le dio una instrucción, como se les ha dado a todos los enviados de parte de Dios. Y este hombre hizo lo que quiso. Pero eso no es el punto. Eso no es el punto de esta enseñanza de hoy. Escuche. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Falta de carácter, ya lo saben. Y ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor. No volveré contigo, escucha bien, porque no te has arrepentido, no te quieres arrepentir y no te vas a arrepentir por lo que he visto. Has desechado la palabra del Señor. Mira cuál es el reclamo aquí del profeta. El reclamo del que fue ungido. Ven conmigo a toda costa. Ven conmigo para que adoremos. La apariencia de santidad, la apariencia de piedad, la apariencia de que estamos todos bien. Tienes que ver esta escritura en su trasfondo y lo que hoy Dios le habla a la iglesia. Hoy.
no ayer, no 2000 años atrás. Esto es lo que profetizo por el Espíritu. Vuelvo y lo leo. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Verso 26. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Ay, cuando eso suceda, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Nota estas palabras y mira lo que está aconteciendo en este presente. En este presente, porque ese es el dominio que ha querido tener el hombre sobre la grey que no le pertenece. Que no le pertenece. Nunca le perteneció. Nunca. Porque siempre la grey es de Dios. Pero mira la maldad de este hombre. Y aquí es donde tú ves dónde está, que lo venimos hablando. Usted busque las profecías, la enseñanza que hemos dado por el Espíritu, que el Espíritu ha dado a través de este servidor. Busque el discipulado del sábado, busque la predicación del domingo, busque todo lo que hemos venido hablando. Es lo que el Espíritu está hablando para sus hijos. ¿Pero por qué? Porque han causado dominio, han creado una identidad o una legalidad o una autoridad, pero no es en la autoridad del Hijo de Dios, no es en la autoridad ni en el fundamento de Cristo, sino bajo el dominio, manipulación, bajo el temor y bajo herramientas de la ciencia que vamos a hablar ahorita en español, porque a la ausencia del Espíritu Santo, yo tengo el que es malvado, ¿ves? En vez de humillarse, de apartarse de lo que el Espíritu le está diciendo hace tiempo, hace años le venimos hablando, en vez de apartarse de la soberbia, de la arrogancia que tienen y del poder que han tomado por dominio, lo abrazan aún más, quieren aparentar y quedar bien delante de la gente, no quieren dar su brazo a torcer, no quieren descubrir qué es lo que está pasando por no pasar la vergüenza. Y ahí es donde viene la ruptura, donde van a agarrarle el manto a Samuel, y va a ser roto. Y yo espero que no llegues a ese nivel, pero entonces él te va a decir, hoy el reino de Dios ha sido arrancado de tus manos. Pero mira la maldad de este hombre, y es la maldad que hoy está permeando. Y los hijos están llamados a despertar. Porque para congraciarse con hombres, si tú te congracias, y si tú buscas el favor de los hombres, entonces ya tú no eres seguidor ni servidor de Cristo, ni tampoco sigues, ni tampoco amas a Dios. Porque primero es Dios. Ese es el primer y gran mandamiento, y de eso depende toda la ley. Dice Jesús que la ley y los profetas dependen de dos cosas: de amar a Dios y de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero siempre el orden, primero Dios, antes que todas las cosas de esta tierra. Cuando eso se invierte, ya definitivamente hay un desorden y el amor hacia Dios se perdió. Y por tanto es lo que hoy se ve en la gran mayoría. Y tú ves cómo chillan, porque los que chillan así son los demonios. Cuando el reino de Dios llega, los demonios los pone a crujir los dientes. ¿Y cómo tú lo ves? Mira las redes. Mira lo que postean, lo que hablan. Sus defensas son triviales, usando métodos carnales. Y no solamente eso, utilizando métodos de la ciencia. Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces, han puesto su fe en la esperanza del conocimiento, en sabiduría, para trabajar con una mente. Y Dios nunca dijo que el problema era la mente. Cuando usted busca en Cristo, en el Espíritu Santo, lo tenemos todo. En Él está todo. ¿Por qué quieren hacer entender al pueblo de Dios que necesita otras cosas cuando en Él es la plenitud, lo llena todo y en Él está todo? Pero yo sé por qué. Porque no pueden fabricar lo que proviene del Espíritu. El Espíritu Santo no puede fabricarlo, tú no puedes moverlo ni obligarlo a tus deseos ni tus designios. Nosotros, los que tenemos temor de Dios, somos los que decidimos movernos al ritmo del Espíritu Santo. No es que Él se somete a nosotros. Usted está equivocado. Nosotros tenemos que percibirlo, buscarlo, añorarlo, desearlo y someternos a la voluntad del Espíritu Santo.
Pero en el día de hoy son tan soberbios, arrogantes, prepotentes, que ellos quieren hacer la agenda y que el Espíritu Santo de Dios sea el que, a todo pantalón, haga lo que ellos quieren. Entonces después esperan que haya milagros. Y yo les digo de parte del Espíritu, ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Pero cuando el Señor venga y viene pronto, las cosas van a cambiar. Y ya no se va a vivir más. Ya no va a haber más engaños, no va a haber más falsedad, no va a haber más mentira, manipulación. Esa es la orden del día. Esa es la orden. ¿Y cuál es tu temor? ¿Y cuál es tu envidia como Caín? Porque si buscarás al Señor de todo tu corazón, Dios no te abriría los cielos y no te pondría a predicar la palabra que necesita ser predicada. Pero ¿qué pasa? No te la va a dar porque primero no le busca y segundo, tampoco vas a predicar lo que Él quiere que digas porque ya te comprometiste, te vendiste. Porque simplemente tienes temor de que se te vaya la grey, que te deserte. Bueno, pues entonces quiere decirse que si ese es el temor, ya tú perdiste el temor de Dios. Ya tú perdiste el temor de Dios. Y el diablo lo sabe y por eso te tiene manipulado, controlado. Y hasta que no determines romper con eso, volverte a tu Dios con todo tu corazón y poder esperar y recibir y estar dispuesto a hablar lo que el Espíritu quiere. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que da miedo, da sustito, porque no es fácil hablar de parte de el que quiere hablar de parte de Dios. Esto es para el que quiere hablar de parte de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo llevo 25 años en el Evangelio y yo no soy el único. Y yo he conocido gente de Dios verdadera y nos pasa lo mismo. Pasa lo mismo, porque da temor. ¿Por qué? Porque tienes que confrontar, porque tienes que hablar la verdad, tienes que decir lo que Él te dice. No lo que tú quieres o lo que necesitas. ¿Acaso tú eres Dios para saber lo que la persona necesita? Pero como se informan por el oído, entonces viene la psiquis, que es la subconsciente, a quererte dominar, controlarte con la melcocha que tienes. Y entonces ya te enteraste y ahora empleas bajo el conocimiento la predicación. Eso es demoníaco. Eso es diabólico, demoníaco, satánico. Y eso lo he vivido por años. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y no hay presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién te dijo a ti? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos enseña? ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, mira, yo me privé de tener ningún conocimiento. ¿Para qué? ¿Por qué nosotros los hijos de Dios no queremos saber nada? ¿Por qué yo no quiero que tú me estés bochinchando ni contando del fulano? Y por eso tuve problemas con muchas personas. Y las tendré. A mí no me interesa. Yo no quiero saber nada. ¿Sabes por qué? Porque eso prejuicia, te contamina, te daña. Y cuando tú tienes que dar una palabra de parte de Dios, no la puedes dar porque estás comprometido con la carne, con las tinieblas. Entonces tienes miedo de hablar. O te cohibes porque tienes una información. Y lo que el Espíritu quiere darte, no te lo puede dar porque va a chocar con el conocimiento. Y cuando el conocimiento y el Espíritu chocan, la voluntad del hombre toma la decisión. Y ahí está el problema. Yo te estoy profetizando por el Espíritu. Y ahí está el problema. Por eso es que o le eres leal a ti o le eres leal al Espíritu Santo de Dios. Pero por eso ahora es la contienda y el problema. Pues vas a tener grandes problemas porque el problema tuyo no es conmigo, sino con el Dios de los cielos que me mandó a decirte lo que te estoy diciendo. Tu problema no es conmigo, el problema que tú tienes es con Dios. Y los hijos de Dios van a despertar hoy. Van a despertar. Tienen que despertar porque Dios los va a hacer responsable a ustedes. Porque, mira, tú sabes cómo muchos se expresan de las ovejas. Tú sabes cuál es el lenguaje que yo no soporto y mucho menos Dios va a soportar. Que llaman que las ovejas son estúpidas. No, señor, las ovejas no son estúpidas. ¿Quién te dijo a ti que los hijos de Dios son estúpidos? ¿Quién te dijo a ti? Si es cierto que a lo mejor no tiene un conocimiento, no se desenvuelve de una misma manera. Pero eso no tiene nada que ver. El poder y la gracia proviene de Dios, la sabiduría proviene de Dios. A ese Dios viene, lo levanta y le pone una palabra que a lo mejor no es tan consona o tan rebumbante, pero sin embargo tiene la unción de Dios. Pone las manos
y salen los demonios. Ora y se salvan. Entonces, están un poco confundidos, pero vamos a salir de esa confusión. Nuevamente ese verso 26, pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor. Y todo gira en la palabra. Todo está en la palabra. Ahora, ¿qué palabra? ¿Qué es lo que se está enseñando? Que por eso vamos a ir al grano. O sea, ese es todo. Tú puedes... Han mezclado tanto y son palabreros, porque lo que hablan es palabrería. Pero no hablan de lo que enseña el Señor. No hablan de que es necesario los padecimientos. ¿Por qué te dice la Biblia los padecimientos de Cristo? ¿Qué causan el padecimiento, el padecer por la causa de Cristo? ¿Qué te causa? Que tengas fe y confianza en el único Dios y verdadero. Que cuando venga la crisis, cuando no venga la enfermedad, venga lo que tenga que venir, la muerte, usted sepa que usted es hijo de Dios. Que no es que no va a llorar, no es que no va a sufrir. Pero ¿qué es lo que te venden hoy? No, las riquezas del mundo. Eso es lo que te venden. La prosperidad y la manipulación. Y de todo eso vamos a hablar poco a poco, como el Señor me dé. Poco a poco vamos a exponer esas cositas. Vamos a seguir exponiendo enseñanzas y doctrinas que son doctrinas de demonios, que han cogido a los santos para manipular y controlar a los hombres de Dios. Y como dice el Señor, que si Dios permite, si es que Dios me lo permite, el sábado eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Pero si no, Dios tiene otra cosa. O no voy a hablar. Pero si Dios me lo permite, sí hay un deseo de decirlo, aunque ya lo hemos enseñado, en lo que es la tradición. Porque es precisamente observando más las tradiciones de los hombres que han desechado la palabra de Dios. Entonces, por eso dice, el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Pero nota esto. Vamos a concentrarnos aquí. Verso 27, cuando Samuel se volvió para irse, Saúl asió el borde de su manto y se rasgó. Que fue lo que les decía. Eso es ató pantalón, ahí, ¡pam! Se asió del borde. Y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Verso 29. También la gloria de Israel no mentirá. ¿Quién es la gloria de Israel? ¿De qué gloria está hablando que no mentirá? Del Espíritu Santo de Dios. Del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no está en la mentira. ¿Cuándo lo vas a entender? No, por eso, amado, amada, el mensaje, aunque está siendo enviado para todos los lados, pero la pelea es por ti, amado y amada, por Dios. Tú necesitas conocer todas estas verdades para que tú identifiques qué dijo y enseñó Jesucristo. El hombre no se contamina por lo que entra en su boca, sino por lo que de su corazón sale de su boca. Porque del corazón habita toda la maldad de los hombres. Entonces, del buen tesoro o del mal tesoro van a sacar. ¿Ves? Entonces, cuando del tesoro de su corazón contaminado vienen a enseñar y a querer diluir es disminuir el reino. Para decírtelo de manera más sencilla, tú sabes, nosotros sabemos, los estudiantes, me parece, si no usted no lo sabe, pues lo va a saber hoy. Pero cuando nosotros cursamos la materia, la escuela, sea la escuela que sea, yo creo que esto es regla universal, pero si no lo es, pues por lo menos donde yo vengo, Puerto Rico y Estados Unidos, tiene una métrica, tiene un porcentaje donde se te dice que ese es el porcentaje mínimo para tú ser aprobado, y hasta donde sé, me parece, corríjame alguien, pero creo que hasta el 70% eres aprobado. Un 69% es una D y por ahí para abajo eres reprobado. Bueno, aunque con la D te pasaban ahí, allá en Puerto Rico, bueno. Pero hablando el punto principal, vamos, para no desviarnos, es que hay un porcentaje y un gap. Y ese gap, partiendo que fuera del 70%, que es como entiendo, hasta el 100%, eres aprobado. Punto. Y eso se llama misericordia. Y eso, si lo aplicamos al reino, esa es la métrica
y la misericordia que Dios tiene para perdonar, para de esto, pero llega a un punto en lo que no es tolerable, en lo que Dios dice, no, hasta aquí, porque ese es el sistema del mundo y Dios tiene misericordia, porque un error lo cometemos cualquiera, pero una mentira intencional, eso ya no entra en ninguna métrica. El Espíritu Santo de Dios no se rige por métrica. El Espíritu Santo de Dios es sí, amén. Él habita en la verdad, Él no puede habitar en una mentira. Él no se va a confabular por nadie en una mentira. Sin embargo, Él redarguye, que es lo que está haciendo hoy a través de su palabra, para provocar en nosotros arrepentimiento, para que dejemos de ser hipócritas, mentirosos, queriendo a toda costa, con una media verdad, decir que estamos bien. Dios no se mezcla. Usted necesita comprender que nuestro Dios, el temor de Dios, es precisamente ese. El temor de Dios es que Él es santo, sigue y seguirá siendo santo, y Él no se va a doblegar ante nadie. Él es santo. La misericordia de Dios vino en su Hijo y está en Jesús. Esa es la gracia. La gracia para arrepentirnos. La gracia de que sabemos, el hombre que ha entendido sabe que por nuestros méritos nadie puede ser salvo. Sabemos que Él nos da el poder para poder vencer. Pero no dice que nosotros nos quedamos en la condición de seguir practicando el pecado. Dice que cuando llegó el Espíritu Santo a nuestra vida, nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Es por tanto que nosotros no practicamos ya la mentira. Entonces, ¿por qué mienten? ¿Por qué manipulan? ¿Por qué controlan? Porque el Espíritu Santo de Dios no habita en ellos. Por eso es la mentira, por eso es la hipocresía, por eso es los mensajes diluidos, porque el Espíritu Santo de Dios no habita en ellos. Porque el Espíritu Santo de Dios se apartó de ellos. Tan sencillo. Este hombre, mira cuál es el problema con este hombre. Ahora le arranca un pedazo de la tela del profeta. Pero mira el descaro y la desfachatez de esta persona. Mira esto. Dice una vez más el verso 26, pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará su propósito. Nota ese verso 29. Es para que tú conozcas el carácter de Dios. El carácter de eso es lo que me encanta del Espíritu Santo de Dios, que no puede mentir. Que no puede mentir. Y que no es como los hipócritas, que tratan de disimular o son los primeros que dicen, no, porque es que bendito, deja de ser mentiroso, deja de ser engañador, porque lo que quieres es confabularte para que las personas te acepten. A mí no me acepte. Acepta la palabra de Dios tal y cual sale de su boca. Olvídate de mí, yo soy un hombre igual que tú. Acepta la palabra de Dios, hermanito. Aquí no estamos hablando ni buscando fama, hermanito. Está equivocado. Acepta la palabra de Dios. Acepta la palabra de Dios. Acepta la palabra de Dios. Sencillo. Acepta la palabra de Dios. Vengo a corregirte de parte del Espíritu Santo. Acepta la palabra de Dios. No seas charlatán. Tan sencillo. Esto es bien sencillo. Si tú te arrepientes, Dios te restaura. Pero si sigues en tu soberbia, entonces vas a sufrir la muerte segunda. Tan sencillo como eso. También la gloria de Israel, en el 28, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito. Porque el propósito de Dios nadie lo va a alterar. Porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Ese verso 29 es lo que nos da la guía. Y es lo que nos mantiene a los hijos de Dios y a los que tienen el temor de Dios. Si perdiste el temor de Dios, humíllate delante de Dios. Y yo vuelvo y te repito, deja el espíritu de Caín a un lado, porque eso habla de quién te gobierna. Vuélvete a Dios de todo tu corazón
y está dispuesto y reconoce que tú no tienes valor, como yo. No, Señor, yo estoy claro. Yo soy que soy un hombre débil. Fuerte soy en Él, dice Él, que diga, yo soy fuerte en Cristo. El Señor, la gloria es para Dios, el poderoso es Dios. Usted está equivocado y usted, señora, necesita volver al temor de Dios, al respeto de Dios. Deja de estar hablando psicología barata, porque no tienes al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que meten métodos que son parchos. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? Te lo voy a traer, todos esos ejemplos te los voy a traer. ¿Qué sana Jesús? Todo. Todo lo sana Jesús. La locura, la sana. Eso es el pan comido para Dios. Pan comido. Cuando se habla la palabra del Espíritu Santo de Dios. Todos los que tengan ansiedad, ¿qué dice el Señor? Todos los cargados y trabajados. ¿Qué es eso? Todos los que estén ansiosos, los que tengan enfermedad, sean conocidas, descárgate delante de Dios. Pero ¿qué pasa? Que la enseñanza no es suficiente. ¿Por qué? Porque quieren ver resultados así. 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 Y como el que es enviado de parte de Dios quiere confabularse con los que quieren resultados así, entonces viene a meter la psicología, viene a meter la basura dentro de la palabra de Dios. Cuando son dos cosas totalmente diferentes. Dios lo permitió, lo dio y lo usa en casos específicos si el eje es Cristo. Si el eje es Cristo y si principalmente es el fundamento es Dios, Dios lo permite. Pero afuera, porque dentro de su casa la palabra siempre será suficiente. ¿Tiene poder el Espíritu Santo de Dios o no tiene poder para sanar? Lo tiene. Pero cuando se cambia la gloria de Dios por buscar preceptos de hombre, ese es el problema. Pero lo peor de todo es que los hijos se están comiendo basura. Entonces, ese verso 29 encierra toda la verdad de lo que estamos hablando. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie su propósito. Y Saúl, mire esto. Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego, o sea, he pecado, pero mira esto, he pecado, pero te ruego que me honres. Y esos son los que piden honra por todos lados. La honra. Pero ¿dónde está la honra a Dios? Si yo soy Dios, dice el Señor. Si yo soy Señor, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy maestro, si yo soy Señor, dice el Señor, dice Jesús, el Espíritu de Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la honra de Dios? Por favor. Son contumaces, como dice la palabra. Y ya hemos sido advertidos, hijos de Dios. Ya hemos sido advertidos de estos contumaces, atrevidos, irreverentes, insolentes delante de los padres de la autoridad. Pero no son insolentes como tú esperas. Lo que pasa es que ustedes están esperando que estas palabras que habla la Biblia se adapten y nosotros las entendemos como nosotros cuando fuimos niños. No está hablando de esa insolencia, de mala crianza, como cuando yo fui niño, las malas crianzas que yo hacía y me daban la pela, evidentemente. ¿Y la pela para qué era? Para corregirme, ¿ves? No está hablando de ese tipo de insolencia. Todo lo que se levanta contra esto es insolencia. Todo lo que se levanta contra el Padre, contra la justicia de Dios, es insolencia. Son prepotentes, contumaces. ¿Qué es un contumaz? Un contumaz es que pone anestesia, hermano mío. Contumaz es que es un tipo de persona que está dando un resuelve. Dios no vino a dar resuelve, Dios vino a salvar tu alma. Pero este hombre, lo que le interesaba es te ruego que me honre. Ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Pero ¿cómo tú crees que Dios va a hacer tal cosa? ¿Cómo tú crees que el Santo de Israel va a hacer tan gran cosa? ¿No te basta la misericordia que ha tenido para contigo, que no has caído muerto del altar todavía? ¿No te basta la paciencia de Dios que ha tenido para con tu vida, que no has caído muerto del altar, porque Dios está esperando que te arrepientas? Esa es su gracia. Y el tiempo en el que escuchas esta palabra, esa es su gracia. Esa es su gracia. Pero han tomado la gracia de Dios, han tomado la misericordia de Dios, como que Dios no va a hacer justicia.
Han tomado eso como que Dios no, en pronto Dios no va a hacer justicia. Y eso, pues, vuelvo y le digo, por eso, pueblo de Dios, usted tiene que saber quién es el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que vamos a seguir enseñando para que usted despierte. Porque sea de una manera o sea de otra, Dios va a hacer justicia. Y nadie va a engañar a los escogidos de Dios. Y los que son verdaderos van a escuchar al Señor sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las ovejas escuchan la voz de Dios. Mas a los extraños no escuchan. Y es por tanto que debemos de volver al temor de Dios y debemos de volver a pedir, a anhelar ardientemente el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para poder discernir todas las artimañas del demonio. Y este hombre le seguía rogando, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Y estos son los que dicen, escucha bien, adora, vamos a adorar, vamos a adorar, fiesta. ¡Woohoo! Tenga cuidado, hermanito. Tenga cuidado, hermanito. Tenga mucho cuidado. A Dios se le adora de la única forma y de la primera forma honrando su palabra. Puedes hacer 20 fiestas, simular y tu simulación y todo lo que tú quieras. Pero por lo que hablan, se sabe cuál es el espíritu que portan. Tan sencillo como eso. Habiendo puesto este preámbulo, que esta zapata yo más bien diría que es para aquellos que son llamados al arrepentimiento, que Dios está llamando en esta hora. Esto más bien es para ellos. Ahora, vayamos a Hechos 2. ¿Qué ocurrió en Hechos 2? Y esto ya ahora es para la iglesia, para los hijos, para los hijos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de la ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. O sea, que las lenguas del Espíritu Santo fueron idiomas en ese momento, ¿verdad? Porque hay idiomas, como lo explica el apóstol Pablo, no se confunda nadie, hay lenguaje celestial angelical, lenguas angelicales, que son las que se necesita pedir el espíritu del discernimiento o el de interpretación de lenguas, debo decir, porque son las lenguas del espíritu angelical. En este caso, las lenguas que se repartieron, se le repartió de hablar otros idiomas, pero es la misma importancia, tiene el mismo valor, ¿por qué lo hizo Dios así? Y no dio Dios lenguas angelicales, porque Dios quería que entendieran para llamar su atención, para cuando ellos fueran interceptados, como conocían la procedencia de estas personas que estaban hablando en sus lenguas originales, Dios iba a atraerlos hacia Él. Eso fue lo que hizo ese tipo de lengua. Eso es lo que hacen las lenguas del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, en el orden cuando se reúnen en la iglesia, cómo van a operar. El que no tiene don de interpretación de lengua, mejor calle. Hable para sí y no para los hombres. ¿Por qué? Porque la intención siempre es capturar, traer lo que está lejos hacia Dios. El que habla lengua sin que haya un intérprete no se edifica más que a sí mismo, ¿no? Y el apóstol Pablo recomienda y dice, si no hay intérprete, que calle en la congregación porque es un desorden. ¿Por qué es un desorden? Porque no contribuye a la edificación de la reunión del cuerpo y más contribuye un desorden. ¿Por qué? Porque están pendientes a eso. Y lo que el mover del Espíritu Santo quiere traer es orden, edificación. Igual pasa con la profecía. Pero bueno,
eso es otro tema. Seguimos acá. Dice, y comenzó él a hablar y demás. Y entonces dice que el verso 8, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Ahora, ¿qué pasa con esto? En modo de ir resumiendo, ¿por qué damos a entender la obra del Espíritu Santo? Porque es que aquí nace la iglesia. La iglesia nace al Cristo ascender a los cielos. Cuando Cristo asciende, es necesario que yo me vaya para que pueda enviar al Consolador. Yo asciendo y envío. Entonces, los muchachos, los apóstoles, no habían aún podido experimentar no sabían ni qué hacer. Mira si ellos no sabían qué hacer, que cuando Jesucristo resucita, que está los 40 días y los 40 noches, Pedro se había ido a su oficio. Y el Señor lo rescata y le dice, ¿pero qué tú estás haciendo? En otras palabras, ahí vuelve y los recapacita, los engrana y les dice, no, pero es que esto apenas es el comienzo. Ahora es que esto va a comenzar, esto no terminó. Ahora es que esto comienza. Y reúne a los muchachos y le dice, reúnanse todos ustedes en el aposento alto. Y dentro de no muchos días va a haber la visitación. Allí es el origen. Ahora, ¿qué pasa desde ese origen hasta el día de hoy? Mucho. Pasa mucho. Pasa de que allí es nacida la iglesia, que allí la iglesia es empoderada y visitada por el Espíritu Santo de Dios, pero usted puede ver el ejemplo, usted puede leer Hechos 14, dice primer sermón de Pedro. Y Pedro no había predicado anteriormente. ¿Por qué ahora se dice el primer sermón de Pedro? Porque ahora va acompañado con el Espíritu Santo de Dios. Ahora ya se va a manifestar el poder de Dios en él. Y aquí usted lo puede ver, ya Pedro había predicado aún con Jesús, ya Pedro había hablado la palabra, o Cristo no dice en su palabra, los envió para que fueran preparando el camino de Dios, de 70, 72, no los envió de 2 en 2, ya él había predicado, pero sin embargo no se le tomó en cuenta como el primero, ahora es el primero solo, y el primero que va por el Espíritu Santo, y este es el que cuenta. ¿Por qué es el que cuenta? Mira cómo Pedro habla. Pero esto es para que ustedes comprendan y sepan que el Espíritu Santo no se va a casar con palabrería, con suavidad o hay que ser tierno. Mire, mi hermano, uno habla con la verdad. Punto y se acabó. El que se va a arrepentir se arrepiente y el que no se va a arrepentir, no se va a arrepentir nunca. Tan sencillo como eso. Él le dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y las declaró, varones judíos y todos los que vivían en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis que apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor, que es Jesucristo, ese es el Señor, es Jesucristo, será salvo. Varones israelitas, escuchar estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis,
a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de su descendiente en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no ascendió a los cielos, pero el mismo Dios dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿qué palabra? Y eso, este está suave. Este mensaje fue suave. Ahí tuvo varios inquietazos de parte del apóstol Pedro. Pero el segundo no fue así. El segundo para abajo ya no fue así. Fue todavía, los llamó homicida. Los llamó. Ahora, mira lo que pasa. Que el que tiene el Espíritu de Dios y el que sufre temor de Dios, se ofende al oír esto compungido de corazón. Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentidos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre de María. ¿En ella van a ser bautizados? ¿Vas a pedir? No, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el don del Espíritu Santo de Dios se recibe, pero no con una mentira. Y es precisamente el debate y la liturgia que hay. Porque Satanás sabe, él conoce bien, que para que haya un derramar en el corazón de los hombres tiene que haber una sinceridad. Tiene que haber un corazón completamente quebrantado, contrito. Y tiene que haber una aceptación de la verdad tal cual es. El Evangelio de Cristo, como ya lo hemos hablado, es solamente uno. Ahora, ¿por qué nace la iglesia? Precisamente para interrumpir la manifestación de las tinieblas. Pero es nacida no por voluntad de hombre. La iglesia nace por voluntad de Dios. Y la iglesia nace por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué y para qué? Porque dice la Escritura que se nos ha dado las primicias del Espíritu Santo, que es lo que nos separa para que cuando seamos adquiridos por Dios. Dice que el Espíritu Santo es una primicia y hemos sido separados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿para qué y por qué? ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Él nos guiará a toda la verdad. No habla solamente por sí. Él habla todo lo que escucha del Padre, todo lo que lo habla por el Padre, lo que ha visto en el cielo, lo revela en la tierra. Y dice que nos va a guiar a toda la verdad. No dice, ¿por qué la Escritura no dice nos va a guiar a la verdad? Y ya, sí, nos guía a la verdad. No, Él nos guía a toda la verdad, a toda la justicia, porque conoce el tiempo perverso, maligno que vivimos. Conoce el tiempo que se vive. Es por eso que el que desprecia las palabras de Dios, desprecia al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede morar. No mora. Y si mora está apagado completamente. Porque Él no va a congraciarse con una deshonra a su palabra. Punto. Y se acabó. No va a congraciarse. Ahora, ¿el Evangelio es suficiente o no es suficiente? ¿El poder del Espíritu Santo de Dios es suficiente o no es suficiente? Amigos, como les dije al principio, esa es la evidencia que usted necesita comprender y saber. Y es fácil de determinar, de identificar.
porque han sustituido al Espíritu Santo de Dios, porque se apartó de ellos. Por eso es que usted no va a ver crecimiento. Por eso es que usted no va a ver sanidad o milagro. Por eso es que van a adoptar métodos del mundo dentro de la iglesia, porque han sustituido al Espíritu Santo de Dios. Punto y se acabó. Eso es la verdad. Ahora te lo muestro. Mira, Marcos 7, 25, 30, ¿qué dice? Sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, un espíritu de locura, un espíritu demoníaco, porque eso es lo que hace Satanás. La locura es de parte de un espíritu malo. Esa locura le vino a Saúl. Y que David cantaba y los espíritus lo dejaban. Pero él no fue libre porque nunca se arrepintió. Porque no se apartó, no se volvió al temor de Dios. Si se aparta el hombre del mal camino, Dios lo restaura. Muchas cosas no son pecado. Muchas cosas son naturales para Dios glorificarse. ¿Y dónde está la unción? Porque, escucha bien, porque te gusta tergiversar la palabra de Dios. Por eso es que sé qué espíritu es el que portas. ¿Ves? Pero la palabra dice, ¿qué dice la palabra? ¿Lo dejó sin sanar? Lo sanó también. Porque el poder es del Espíritu Santo, pero cuando hay ausencia, ¿qué le pasó a este hombre? Estuvo 7 años, porque Dios le envió un espíritu malo, el rey Nabucodonosor. No, Dios no lo volvió loco por 7 años. No lo volvió loco Dios por 7 años. No lo abandonó Dios por 7 años. Pero ¿quién lo sanó? Cuando él confesó con su boca. Ahora, y escucha bien esta palabra que te voy a decir, para que no seas un charlatán y una charlatana del evangelio. Mira las palabras, mira cuál fue la locura. Esto es profético. Hasta que él reconoció que Dios era Dios en el cielo, pero también en la tierra. Entonces Dios lo libertó. Hasta que reconozcan que Dios no solo está en el cielo, que gobierna, y que Dios es Dios en los cielos, pero también Dios es Dios aquí en la tierra. ¿Cómo se muestra eso? Dejando la falsedad, apartándose de la hipocresía y de la falsedad de la psicología dentro de la iglesia, la porquería que han metido y sustituyendo y diluyendo la palabra de Dios, que es suficiente para sanar y restaurar. Te lo estoy probando, te lo pruebo por la palabra. Pero ¿qué pasa? Que cuando no está el Espíritu Santo de Dios, volvemos. Pues yo tengo que quedar bien con las personas, ver que se hace algo. Es que yo tengo que hacer. La necesidad de que yo tengo... ¿Pero por qué yo tengo que hacer? ¿Por qué yo tengo que hacer? Para que los demás vean que yo estoy haciendo algo. Para que los demás vean que se hace algo por el bien. Y eso es lo que les vengo impartiendo por el Espíritu Santo de Dios. Dios no trabaja de esa forma. Dios no tiene prisa. Dios sabe cómo hace las cosas. Ahí es donde se mete el falso Dios en el trono. Y ustedes todavía no entienden eso de Daniel. Ahí es donde se ha sentado. ¿Y dónde dice Dios que tiene el templo? No es en nuestros corazones. Dios no habita en nuestro espíritu. O se contradice Dios. ¿Dónde habita Dios? Vamos a irnos proféticos. ¿Dónde habita Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Dios habita en templos hechos de mano de hombre? No dice la palabra, dice que no. Dios habita en nosotros. Nosotros somos su templo. ¿Y quién es? ¿Y cómo se sienta Dios en nosotros? Cuando gobierna. ¿Dónde está su trono entonces? En nuestro corazón, en nuestra voluntad. Entonces, ¿quién es este impío que se va a sentar? Sí, es un evento que va a pasar, pero está pasando ya. Por eso el ministerio, ya les he hablado por el Espíritu, el misterio de la iniquidad ya está, Dios, hace más de 2000 años empleado. Y se lo venimos profetizando por el Espíritu. Pero Dios tiene un tiempo precioso para hacer todas las cosas. Y por eso es que han sentado a hombres en el lugar de Dios. Porque ponen su esperanza en los hombres. Pero cuando uno se vuelve a Dios, al temor de Dios, y comprende que Dios es un Dios de tiempo,
que Él sabe operar, que es necesario que el mal venga, que es necesario cierto sufrimiento, el tiempo que Dios determine. ¿Cuáles son los principios? ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos, dice Santiago, y oren por el que está enfermo. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el cuerpo de ancianos? ¿Dónde está el modelo de la iglesia? ¿Qué ancianos vas a llamar si tú no tienes ancianos contrallados? Porque dejaste de creer en Efesios 4. Dejaste de creer en el modelo de la iglesia. Porque tú querías resultados. El pueblo te demandaba, igual que Saúl. Le temes al pueblo. Muchos se han apartado por el pueblo. Y otro pueblo ha dejado de temer a Dios por los charlatanes. Yo le estoy predicando a quien le caiga el sello, porque esa es la palabra de Dios. ¿Viste? ¿Pero por qué? Porque se apartaron de su palabra. En la palabra de Dios, en la voluntad del Espíritu Santo de Dios, está todo lo que necesitamos. Y para más decirte, y no te iba a decir, pero te lo voy a decir. Ayer, antes de ayer, el Espíritu me tomó y el Espíritu profetizó a favor de su iglesia, porque vienen tiempos malos. Pero para que sepas, de parte del Espíritu, todos aquellos que estén en el Espíritu y todos aquellos que son pueblo de Dios, no van a tener escasez de no les va a hacer falta ningún mal. Y eso fue apenas 2 días. ¿Por qué te digo esto? Porque es que necesitas saber, tú necesitas entender que yo no tengo una agenda planificada, que el Espíritu Santo de Dios es el que está hablando y que te viene llevando, llamando y llamando y llamando, y tú quieres en tu soberbia seguir y seguir y seguir. Entonces, no te quejes. Esta muchacha dice, una mujer inmunda fue y se postró a sus pies, y la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio. Y le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y él le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué era lo que tenía? Un demonio. Pero no es, lo lindo no es eso. Mira la operación del Espíritu. La operación del Espíritu es que Jesús le dice la verdad sin comprometerse. ¿Por qué? ¿Es la verdad o no es la verdad? Porque Jesús no estaba confabulado con los hombres. No estaba confabulado con los hombres. O sea, le dijo, en otras palabras, perra. Pero la mujer todavía más metida en el Espíritu. Llámame como tú quieras, no importa. Pero yo te necesito. Ahí está la diferencia. Eso se llama reino y eso se llama la operación del Espíritu Santo de Dios. Salió una loca, salió sana, pero una mujer de Dios confesó a Jesucristo como un Señor. Y yo sé que usted esto no lo, ¿verdad? Hay muchas personas que esa mujer salió salva, salió bendecida por el Señor. ¿Reconoció o no reconoció que de él viene la vida? Pues está bien, ok, vamos a dejarlo ahí. Lucas 8:26. ¿Qué dice? El endemoniado Gadareno. ¿Qué hacía ese endemoniado Gadareno? No dice que se flagelaba él mismo, que se ocultaba, que tenía cadena, que estaba desnudo, que estaba viviendo en los sepulcros. Y en el tiempo de hoy, colócate al Gadareno. Vamos a pensar, colócate al Gadareno en el tiempo de hoy. ¿Cómo se llama eso? No se llama locura. No lo llamarían así. Pero el problema era espiritual. Siempre el problema es algo que Dios tiene que tratar. Siempre. Pues Dios lo trató y lo libertó. Mateo 17:14. ¿Qué dice? Jesús sana a un muchacho epiléptico. Y la traducción lo traduce como lunático. Lunático. ¿Qué hizo Jesús? Espérate, que te voy a dar ahora la clase de... Mi amigo, déjate de cuentos. El Espíritu Santo vino a libertar, a sanar y a restaurar. Pero el problema es que mientras no se ordene lo que se tiene que ordenar, no va, él no, como les digo, ni como ustedes han querido hacerlo ver muchas veces. No, porque es que el Señor, Él opera en los dones. Él opera en los dones
y Dios por su misericordia y demás. Pues yo te voy a decir esto. Dios ha hecho casos y casos y hay casos y hay casos. Pero yo te voy a decir esto. El Espíritu de Dios no lo gobierna nadie. Y el Espíritu de Dios no lo manipula a nadie. Nadie lo va a controlar. Y nadie tampoco lo va a detener. Él busca el arrepentimiento y la intención del Espíritu Santo es que se vuelvan a Dios y que se arrepientan para que el propósito del Señor se cumpla. Mira este hecho de Pablo. Dice, y sucedió que mientras iban al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba. Entonces la adivinación puede ser un espíritu, no puede ser un espíritu. La cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo, estos hombres son siervos de Dios. Ella estaba mintiendo. Altísimo quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Amigo y amiga, a modo de resumir, lo grandioso de Dios es esto, que el Espíritu Santo de Dios no se va a confabular con una media verdad. Que para que la operación del reino de Dios llegue a un lugar y se manifieste, tiene que haber un arrepentimiento. Y el arrepentimiento no va a llegar con una mentira o con una media verdad. El arrepentimiento es producido cuando los hijos de Dios que son llamados o aquellos que han sido llamados a adquirir salvación, se les confronta, se les denuncia o se les habla lo que el Espíritu quiere que se les hable. ¿Sabe? Usted tiene que comprender que la operación del Espíritu Santo de Dios es inviolable. El orden y el método que el Espíritu de Dios y la iglesia levantada por el Espíritu Santo de Dios, nadie la va a cambiar. Lo han hecho, sí, pero el Espíritu Santo no está. ¿Cuál es la evidencia? Entonces tiene que ver el video desde el principio, porque ya yo hablé toda la evidencia. Usted, si llegó ahora, si se está conectando como muchos se están conectando ahora, Dios les bendiga, qué bueno saber que están ahí, pero tienen que ver la predicación de principio para que reciban la impartición del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios no va a contradecir el Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo de Dios no va a admitir una versión de Cristo que está distorsionada. No, 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 no y no. El Evangelio sigue siendo solo uno. El Evangelio según las palabras de Cristo. De ahí es que viene el Evangelio. El Evangelio no viene de un hombre carnal. El Evangelio viene de las palabras que Cristo enseñó y sus apóstoles solo transmitieron la misma enseñanza sin perder el objetivo de lo que el maestro habló. Por eso es la polémica que hoy vivimos. Por eso se levantaron tantos concilios. Por eso se le han levantado tantas disputas. Y como ya les dije, en la historia tenemos evidencia para poder descubrir y nombrar por nombre y apellido todas las cosas que hoy son herejía delante de Dios y que no van a alcanzar ninguna salvación. Sencillo y se acabó. Punto y se acabó. Para eso usted tiene temor, usted le preocupa, vuélvase a Dios. Vuélvase a su palabra. Tema a Dios y vuelva al temor de Dios. Y entonces usted podrá alcanzar salvación. De lo contrario, ni te la oías ni te la creas. Síguete creyéndote que la supergracia
te alcanzó y ya tú eres salvo. Síguete creyendo esa y nos vamos a ver en el cielo cuando estemos allá arriba, a ver qué va a pasar. A ver si tú tenías razón o si el Espíritu de Dios, el por el cual hablo, tiene razón. Y yo no me arriesgaría, porque la palabra tiene mucha más evidencia. Todas las cartas del apóstol Pablo y todas las cartas del Apocalipsis van inclinados a que se persevere. Y no en las palabras de los mequetrefes, de los charlatanes del día de hoy. No, en lo que enseña la palabra. O sea, usted queda como responsable de conocer las palabras de Dios. Y si usted va a arrepentirse o no, es su decisión. Pero el Espíritu Santo de Dios nadie lo puede plagiar y nadie lo puede engañar. Y es por eso que a la ausencia del Espíritu Santo de Dios, pues ponen todas las cositas que han puesto hoy para entretener a un pueblo que no crece en el conocimiento pleno. Y si vamos a dar por terminado, vamos a buscar esta última carta que está en Efesios 4 para que usted conozca cuál es la obra del Espíritu Santo de Dios y usted sepa de una buena vez identificar a aquellos que no vienen de parte de Dios. Dice Efesios 4:28. Vamos a ver. El 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros misericordiosos, perdonándonos a otros, así como también Dios perdonó a Cristo. Dice aquel que nos roba. Vamos a buscar por acá. Vamos a buscar un poquito por aquí. El verso 17, con esta vamos a terminar. Esto digo pues, y escuche bien finalmente, con esto termino, desde el verso 17 hasta donde leímos. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. La ignorancia no viene por ser neófito. Usted entienda esto. No se deje, no se permita ser más engañado por los mentirosos. Sí es verdad que hay personas débiles, pues yo soy el primero. Yo soy el más débil de todos los débiles, pero Dios me hace fuerte, ¿ves? E igual usted. Aquí no estamos hablando de una inteligencia carnal, ni una sabiduría en el hablar. O sea, aquí estamos hablando que el que hace entendido a los hombres es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que capacita, Él es el que enseña, Él es el que instruye. ¿Y hay alguno que está excluido de la sabiduría de Dios? No, señor. Ninguno está excluido de poder adquirir la sabiduría de Dios. Ese es el regalo que Dios tiene. Ese es el premio de lo cual le quieren privar a usted, convirtiéndolo en una oveja que esté clavada en un asiento, en una oveja que usted dependa de un hombre. Eso es lo que quieren hacer de usted. Que usted no sea ser pensante, que usted no crezca en el Señor. Ahí es donde usted reconoce los que vienen de parte de Satanás, porque usted tiene que entender que el reino de los cielos va en aumento, que el propósito de la iglesia ser establecida es que todos alcancemos la plenitud, la estatura, el conocimiento de Jesucristo, que usted crezca. Esa es la intención, ese es el propósito, ese es el modelo del Espíritu Santo ser. Pero cuando no está el Espíritu Santo, el modelo, ¿qué importa el modelo?